La señora fiscal los convoca para un poco brindarnos los detalles de esta instancia que se cerró. Ya por lo menos es uno de los procedimientos que teníamos con cosas pendientes que en esta fecha que quedó por lo menos se dio por finalizado. Efectivamente, como lo dice el señor jefe de zona, el comisario Borges, en el día de hoy podemos decir que en un hecho inédito, que a mí no es la primera vez que me toca pasarlo, pero hay que destacarlo, nosotros habíamos solicitado el libramiento de 2 órdenes de detención para 2 personas que creíamos que estaban involucradas en lo que tenía que ver con el homicidio que se produce acá, de este muchacho Emiliano, que era oriundo de Rosario, donde justamente da la casualidad que con el señor jefe de zona nos hicimos presentes ese día en el lugar, además de otras autoridades del comando jefatorial, como el coordinador y personal de científica y el señor médico forense del departamento de esta jurisdicción, Aldo Silveira. Y bueno, en su momento se había pedido allanamiento de varias fincas, así como el libramiento de orden de detención a la señora directora del proceso, que en este caso era quien estaba de turno al momento de la comisión del hecho, que es la doctora Lourdes Calcerrada, juez letrada suplente del juzgado letrado de Rosario de tercer turno. En ese sentido se nos concedió las órdenes de detención. Eso se efectuó el pasado 22 de febrero, donde a juicio de la Fiscalía, de acuerdo al material que me habían presentado los investigadores, ya habían elementos suficientes como para presumir quiénes podrían haber participado en ese hecho con ese desenlace fatal. A partir de esa orden de detención se logró en ese momento la detención de una persona que fue formalizada en su momento como presunto autor penalmente responsable de un delito de homicidio especialmente agravado por la premeditación. Eso ocurrió concretamente el 23 de febrero de este año. Había quedado pendiente la requisitoria respecto de la otra persona, porque cuando no se lo detiene en el momento queda pendiente la requisitoria. Y bueno, y en el día de hoy se comunicó conmigo el abogado de esa persona y manifestó su interés de presentarse ante la Fiscalía porque tenía conocimiento que estaba siendo buscado por la justicia, que estaba pendiente de esa orden de detención, y efectivamente en presencia de su abogado se le elaboró un acta. Le digo que es un hecho un poco inusual porque a mí no es la primera vez que me sucede, creo que acá a Borges ya es como la tercera vez que nos pasa. Sí. Pero estando cumpliendo funciones en el CHUI también había sucedido en más de una oportunidad que se presentan, es una opción, así como se pueden presentar en la policía, se pueden presentar frente a un juez, lo pueden hacer frente al Ministerio Público, y bueno, y a partir de la reforma del Código de Proceso Penal, que el investigador de la investigación es el fiscal, muchos abogados optan por hacerlo en presencia nuestra. Se comunicó en forma inmediata tal situación a la señora juez, que había liberado la orden, y a los investigadores para hacer lo que se tiene que ver con controles de rutina, médico y demás que se hace. Se le solicitó una audiencia urgente, atento a que la persona estaba detenida, a fin de cumplir con los plazos constitucionales. Y bueno, y en el día de hoy se le presentó a la juez la teoría del caso y se logró formalizarlo a la persona como presunto autor penalmente responsable de un delito de homicidio, especialmente agravado por la premeditación, en reiteración real con un delito de lesiones personales. Porque además del caso del homicidio concreto, pudimos determinar, gracias a la labor del personal de investigaciones de la zona 2, de la jurisdicción de Rosario, que además había otra persona damnificada que había sido de alguna manera lesionada por esta persona que hoy se presentó, y por eso fue formalizado. Además, esta persona es un masculino, mayor de edad, tiene antecedentes, oriundo de la ciudad de Maldonado,
como también lo fue la otra persona que en definitiva también fue formalizada. Se le pidió a la señora juez la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 180 días para poder continuar con la investigación y efectivamente, bueno, tuvimos suerte en el sentido de que se acogió la solicitud de la formalización y se acogió el pedido de prisión preventiva de 180 días con anuencia incluso de la propia defensa, del imputado y de el abogado de la víctima. Esto de que, perdón, de que haya sido quien se haya entregado de algún modo, ¿tiene alguna atenuante en lo que pueda llegar a ser la condena de esta persona? Bueno, existe, le agradezco la pregunta, porque incluso se preguntó en la misma audiencia por algún profesional, existe una circunstancia atenuante de responsabilidad que es la colaboración con las autoridades judiciales. Y bueno, hay varias interpretaciones respecto a eso, lo cual los aburriría. Algunos entienden que la colaboración no tiene que haber una orden de detención, otros entienden de que bueno, que una vez que hay una orden de detención, la colaboración parecería no tener sentido, pero bueno, también está el principio in dubio pro reo, que frente a la duda en un derecho penal siempre se da, diríamos, la interpretación más favorable. Así que bueno, creo que no es lo mismo que una persona quede prófuga a que en definitiva es una circunstancia, esto es a juicio de esta titular y del equipo de la Fiscalía, de que se tome en consideración que la persona se presenta, ¿no? Demuestra de alguna manera cierta reconocimiento a esa conducta ilícita que ha cometido, con lo cual, a mi juicio, debe ser tomado en cuenta a los efectos de formular la calificación definitiva, porque, vuelvo a reiterar, es formalización, como la otra persona, no está condenado, en principio es inocente hasta que se demuestre lo contrario, pero por lo menos el objetivo de la Fiscalía, porque la teoría de la Fiscalía era dos personas las que habían participado en ese hecho, en ese insuceso trágico, además de esas lesiones que fueron denunciadas, eran estas dos personas que hoy por hoy las tenemos formalizadas. Teniendo en cuenta que, si no me equivoco, no ha declarado. Y a todo lo que decía usted, la jueza le preguntaba si tenía algo que decir. Él decía que no. ¿Quiere decir que acata todo lo que usted dijo? No, existe una norma en el Código de Proceso Penal, dentro de los derechos que tienen los damnificados, el legislador ha entendido que está lo que sería el derecho a defenderse por el instinto propio de supervivencia. Entonces, digo, existe la facultad que la persona se sienta liberado y cuente todo, o por el contrario, no quiera revivir o no quiera aportar detalles y no confiese que en definitiva que fue lo que se realizó. Nosotros siempre lo consultamos, cuando vienen siempre están, por supuesto, acompañados de un profesional, y si ellos manifiestan que no tienen intención de declarar, no se les recibe la declaración. De todas maneras, si declararan y dijeran que admitieran su participación, eso se llama procesalmente, la prueba se llama la confesión, pero la confesión no es suficiente para aclarar un hecho. Entonces, a los efectos del Ministerio Público, que la persona declare o no declare, si declara, sumaría al cúmulo de indicios o de evidencias que ya tenemos, pero si no declara, no significa que para nosotros, por algo pedimos la formalización y por algo vamos a someterlo a un juicio. O sea que no necesariamente, no es relevante en definitiva en cuanto a que nos aporte información, porque nosotros creemos que de las evidencias que tenemos, más de las evidencias que vamos a seguir trabajando, van a surgir más elementos que vamos a poder probar con certeza que estas dos personas que en principio son presuntos responsables sean condenados por esos dos hechos ilícitos que los estamos investigando. Para la condena final estaría faltando los 180 días, ¿verdad? ¿Qué más sucedería para poder terminar con el proceso? Bueno, dentro de esos 180 días, las medidas cautelares es a los efectos de que no se dé el entorpecimiento de la investigación, se pueda diligenciar la evidencia que aún está pendiente, que no corra riesgo la víctima, porque hay una víctima que es lesionado, que no corran riesgo los testigos antes de que se haga el juicio, asegurar su integridad.
Puede suceder que dentro de esos 180 días la Fiscalía logre reunir toda la prueba, formule la acusación correspondiente y capaz que se hace el juicio antes del vencimiento de ese plazo. Si nosotros entendiéramos que alguna pericia aún está pendiente, como ha pasado y en los hechos pasa, se pide una prórroga de esa medida preventiva y se sigue para adelante. Cuando se formule la acusación, se le da trámite, se le da traslado a la defensa se opondrá, coincidirá o no, y recién allí, después se hace un acto que es puramente técnico, que se llama de control de la acusación, y fiscal, y de la acusación, y del escrito de la contestación, y después se convoca, se hace un acto de apertura y ahí se convoca a un juicio público. También puede suceder que se dan en determinadas hipótesis que se opte por otra vía procesal, que es un proceso simplificado, y eso significa que el juicio es más reducido y más corto. Se dan todas las mismas garantías, hay que hacer una acusación, contestación y demás, pero es mucho más reducido en tiempo. Pero eso todo depende del delito que se investiga, de la complejidad y de la evidencia, que puede ser muy contundente y no hay necesidad de esperar, porque como todo hay que dar una solución definitiva, ya sea por una absolución o por una condena. El defensor del acusado pide, entre otras cosas, de que sea trasladado a Maldonado, el cual el acusado asiente que sí, que quiere a Maldonado. ¿De quién depende eso? Eso depende, eso es resorte pura y exclusivamente, capaz que el comisario Borges lo puede explicar mejor, qué pasa una vez que la persona queda en esa situación de prisión preventiva. Claro, eso le corresponde al INR, ¿no? Porque es el que va a evaluar el perfil que tiene y de allí lo van a derivar, pero si es la solicitud que tiene en este sentido de ser derivado a Maldonado, pienso que se lo va a respetar. Incluso vieron que en la audiencia, quien tuvo oportunidad de entrar a la audiencia, se manejó, la juez fue bien clara, que es resorte, como dijo el comisario, del Ministerio del Interior, del INR en este caso, se hace un diagnóstico, una evaluación del tipo de delito, de los antecedentes y demás, y además como esta persona es oriunda de la ciudad de Maldonado y tiene su familia allá y todo lo demás, es ese órgano que dispone, en definitiva, dónde va, no es resorte del Poder Judicial. La juez lo único que hace es recoge esa solicitud, libra el oficio con la petición y después será el órgano competente que resolverá en definitiva dónde va a cumplir la prisión preventiva. Además, el comportamiento de ellos puede determinar incluso durante la prisión preventiva que puedan tener algún traslado si no se da un comportamiento adecuado, dependiendo del centro donde las personas se encuentran, ¿no? ¿Pena máxima o mínima en este caso? Bueno, yo siempre me gusta decir la pena mínima. La pena mínima que plantea el Código para el homicidio especialmente agravado son 10 años de penitenciaría, que después aumentará en función de muchas circunstancias que se tomen en cuenta, que son las del caso concreto. Esas son fundamentales. Después las atenuantes, si es primario, si la persona tiene antecedentes. En el caso de la persona que fue formalizada en el día de hoy, bueno, ya sabemos que es reincidente, sabemos también que ya ha cometido otro delito también. Entonces todo eso incide a los efectos de valorar la prueba, valorar la pena que se pedirá. Fuera de este tema, una pregunta, doctora. Hace unos domingos atrás hubo un hecho en la ciudad de Guanacaste con un vehículo que atropelló a gente. ¿Se pudo tocar ese tema? ¿Cómo está ese tema? Sí, ese tema se avanzó. Estamos esperando una evidencia que para nosotros es determinante, que es muy importante, que tiene que ver específicamente con las víctimas, el estado de salud de las víctimas, que eso puede determinar que se modifique o no la calificación del delito que se puede imputar, pero se está trabajando en eso y también, por si no me lo preguntan, pero también se los voy a decir, también se está trabajando en el incidente que tuvo lugar en el boliche de Café del Bosque. Estamos trabajando en ambos casos, está muy avanzada y como no hay personas detenidas, una vez que nosotros decidimos si solicitamos o no la formalización, la presentamos a la sede y la sede tiene 20 días para fijar la audiencia correspondiente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.